¿verdad? Y a ver si estamos más a favor del imiquimod, sí, más a favor de la cirugía de Mohs, y a ver quién gana. Vamos a ver qué es lo que pensáis de entrada antes. Vamos a poner el Kahoot que tiene solo la pregunta para ver qué opinión hay en la sala, y porque después del debate volveremos a votar a ver si hay algún cambio de opinión o os mantenéis en lo vuestro, ¿no? O lo hacemos a mano alzada, ¿qué prefieres? A mano alzada. Bueno, en teoría sí, lo tenemos preparado para poderlo hacer, espero que funcione. Si no, pues siempre podemos recurrir a... Desafiar la gravedad, ¿verdad? ¿Funciona? Sí, sí, está funcionando. Sí. Sí. Bueno, ¿qué preferís para el léntigo maligno, Mohs o imiquimod? Es léntigo maligno, no léntigo maligno melanoma, ¿eh? En principio léntigo maligno. In situ, vamos. In situ, eso. ¿Qué En teoría, con la biopsia parcial, con lo que tengamos. Bueno, empezaste... de momento la cirugía de Mohs está... Está arriba la cirugía Mohs. Está arriba, es el A. Esto está muy bien para ti, hay mucho que ganar, poco que Puedes perder. ganar. Poco perder, o sea, tengo más que no. Poco que ganar, mucho que perder. Bueno, ¿y dónde está esto? Aquí. Ay, ¿tienes micro? ¿Tú tienes micro? Me parece que sí. Me pongo aquí al lado, Luke. Allá mi prima. Yeah. Perfecto. Bueno, pues vamos al lío. Léntigo maligno in situ, insisto, in situ. Si elegimos Mohs o imiquimod, yo voy a defender Mohs, vamos. Y empezaré rápido. ¿Qué dicen los estudios? Pues tenemos este metaanálisis ya del año 2022. Hay alrededor de 60 estudios ya sea de Mohs convencional o de stage excision, de que básicamente slow Mohs, donde se demuestra unas tasas de recidiva muy bajas. Bueno, esto no sé si... Tasas de recidiva muy bajas entre el 1 y el 3%. Después, esta es una revisión que hicimos ya el año, publicada recientemente, donde hicimos una revisión sobre el rol de Mohs en parafina, slow Mohs. Vemos más de alrededor de 30, 40 artículos, 10 de ellos con seguimiento a más de 5 años, que demuestran tasas bajísimas de recidiva, similares a Mohs convencional, entre 1 al 3%. O sea, tenemos bastantes estudios, bastante tiempo de seguimiento. Y esto es muy interesante, esto es una revisión que acabamos de publicar del impacto de Mohs en supervivencia. Aquí no estamos hablando de recidivas, ni recurrencias, ni supervivencia de los pacientes. ¿Y qué es lo que vemos? Esto es, a mí por lo menos me impactó la primera vez que lo vi. Primer estudio, podemos ver el léntigo maligno in situ y vemos cómo hay una diferencia a los 10 años. La supervivencia específica por enfermedad es de 95% con Mohs versus 91% con hexaresis convencional. Parece poca la diferencia, pero es que la cirugía de Mohs salvaría prácticamente la mitad de las muertes, como ven ahí. Es poco, pero... y después tenemos el segundo... bueno, este estudio es un estudio retrospectivo con más de 20.000 casos. Después tenemos léntigo maligno melanoma, o sea, léntigo maligno invasor, más de casi 6.000 casos, nuevamente un estudio retrospectivo, multicéntrico. Y nuevamente vemos cómo la supervivencia a 10 años con Mohs es de 92%, en cambio con cirugía convencional es del 85%. Y después tenemos un estudio muy reciente que mezcla léntigo maligno in situ e invasivo, más de 22.000 casos, multicéntrico, otra vez retrospectivo, donde vemos que la supervivencia de overall survival es mayor con cirugía de Mohs. Y esto lleva a este título de una letter del British Journal of Dermatology que me encanta, que es Surviving by a Margin. O sea, pareciera ser que la cirugía de Mohs nos permitiría salvar algunas vidas. Pocas lo más probable, pero podríamos salvar una vida con una buena cirugía. Y si calculamos el número necesario a tratar, recordemos que es un estudio retrospectivo, esto está lleno de sesgos obviamente, pues para salvar una vida en un léntigo maligno in situ necesitaríamos operar a 25 pacientes con cirugía de Mohs y a 15 pacientes con léntigo maligno melanoma. No está nada de mal. Además de ahorrarles recurrencias, progresión local, etcétera, etcétera.
¿Y cómo puede matar al lentigo maligno? Es que no me lo explico. Si habían personas ahí en esos estudios retrospectivos con lentigo maligno, insisto, in situ, que morían. ¿Y cómo mata un lentigo maligno? Si está en la epidermis, ahí no hay vasos sanguíneos que yo sepa, ¿verdad? Pues es que entre un 4 y un 8% son en realidad invasivos. Hay un 13 a un 22% de recurrencias que serán invasivas. La mayoría tiene un Breslow promedio de 0,6, 0,9, como dice ahí, pero ya veremos que puede ser mayor. Y evidentemente que hay un 10 a 15% de recurrencias con cirugía convencional versus lo que estamos hablando, 1 a 3% con cirugía de Mohs. O sea, cirugía de Mohs, múltiples estudios, largos periodos de seguimiento e incluso estaría asociado a una mayor supervivencia. ¿Y qué dicen las guías clínicas? Los estudios ya dicen que prefiramos Mohs, supongo yo. ¿Y qué dicen las guías clínicas? Pues todas las guías clínicas, norteamericanas, europeas, australiana, británica, recomiendan cirugía como primera línea, ojalá con control de márgenes, o sea, Mohs. ¿Y qué dicen los expertos? Este es un Delphi del año 2023, donde de hecho están los mayores expertos de Europa, algunos de Estados Unidos, de hecho 2 de ellos están sentados aquí adelante, y la votación dice, el mejor tratamiento que podemos ofrecer es cirugía con control de márgenes, el 85% opina esto. O sea, ¿qué dicen los expertos? Cirugía de Mohs. Y mi experiencia, pues les mostré algunos casitos que no están mal, porque yo creo que a veces imágenes o casos clínicos valen bastante más que toda esta cháchara. Pues este es un caso, y además es un caso del doctor Podlivnik, que me lo envía a cirugía. Este es un paciente, ya vemos, un lentigo maligno grande de más de 10 centímetros, pues traía 4 punch, y los 4 punch decían lentigo maligno in situ. Pues hago la cirugía como dice el libro, espagueti, hago la primera etapa, dejo el debulking en su lugar, grave error, porque ya esto me parecía que era un error. Una semana después, pues aparecen los márgenes comprometidos, los primeros 7, pues hacemos el segundo estadio, y aquí ya no esperé y hice el debulking, como pueden ver ahí, y envié a analizar esos 7 segmentos. ¿Y qué es lo que hice el debulking? Pues sorpresa, esto no era un lentigo maligno in situ, era un lentigo maligno con un Breslow de 1 milímetro. 1 milímetro. Y tenemos 4 punch que decían in situ. Pues la primera pregunta que me hago yo, ¿estamos realmente seguros de poder indicar imiquimod en un lentigo maligno cualquiera? Cuando obviamente la indicación es, no hablemos de indicación, serviría para léntigos malignos in situ. Bueno, esta es la resolución del paciente, un defecto, imagínense, grande. Cada vez que hacemos un estadio de Mohs, pues hacemos una bolsa de tabaco para reducir el defecto. Esto al final terminó midiendo unos 13, 14 centímetros, pero como vamos haciendo bolsas de tabaco, pues miren el defecto pequeño que queda. Este es un injerto mallado, obtenido aquí en la zona supraclavicular, sin dolor para el paciente, y esta es cómo queda después de un año. Pues yo no lo veo muy mutilante esto, ¿verdad? Este es otro caso que es del doctor Ruggiero, me encanta este caso porque él hace algo un poco distinto, es una variante de la técnica que también la hacemos nosotros de vez en cuando. Se enfrentan a un lentigo maligno in situ, pues hace el primer estadio del espagueti y él hace de inmediato el debulking. Me parece bien, después de visto lo visto, yo cada vez lo hago más. Y lo que hacen es inmediatamente plicaturas y poner un BioBrane, que es un apósito especial. Y miren lo que pasa a las 2 semanas, miren cómo está el defecto, está pequeñísimo. Pues esta vez tenía el margen superior comprometido, vuelve a hacer otra vez el espagueti, vuelve a hacer la aplicatura, vuelve a poner el apósito aquel, el BioBrane, y miren cómo queda esto. Algo que se supone que iba a ser una cirugía mutilante, pues... Y la peor pesadilla de un cirujano. Mujer joven, guapa, 35 años, lentigo maligno en la mejilla. Y aquí pueden ver, no sé si se verá bien, de hecho estas proyecciones a partir del folículo que están recientemente descritas, ¿verdad? No sé si las ven. Bueno, perfecto. Esta paciente pues va a exéresis por cirugía de Mohs y como siempre vienen de a 2, otra paciente, 39 años, pues exéresis, cierre directo, obviamente esto va a slow Mohs, ambos estadios negativos, y ninguna de las 2 pacientes de momento se han quejado de haber tomado una mala decisión de haberse operado. Pacientes jóvenes, cierre directo, una cicatriz en la cara, los pacientes también. Otra paciente, 43 años, otra pesadilla, vemos ahí en el surco, otro, pues nuevamente primera etapa de cirugía de Mohs, todos los márgenes afectos, segunda etapa, y vean que ha sido posible hacer un cierre directo, pese a que esto era un defecto bastante grande.
Y esto es a las 2 semanas. Está eritematoso todavía, pero tampoco me parece una cirugía muy mutilante para poder quitar un tumor que potencialmente podría matar, potencialmente. Muy pocos casos, muy infrecuentes. Y esta es la pesadilla. Y por eso yo prefiero quitar estas cosas. Porque esto puede pasar, muy infrecuente, esto hay que tenerlo claro, pero bueno, tenemos componentes invasivos sobre el lentimos malignos. Y este es un killer, muy infrecuente. ¿Y Imiquimod? Pues vamos a Imiquimod. Y les haré una primera pregunta. ¿Cuál es el tiempo medio de recurrencia de un léntigo maligno? Y esto lo haremos desafiando la ley de la gravedad. Brazo arriba. 6 meses. Una persona, perfecto. 1 a 2 años, la mitad del auditorio. 3 a 4 años, un tercio del auditorio. 5 años o más, pocos. Pues es que es 4 a 6 años el tiempo de recurrencia de un léntigo maligno. 4 a 6 años. Y ahora les mostraré el artículo más espectacular que para mí ha hecho la ciencia, que es este. Publicado, esto es un estudio de verdad, publicado el año 2018, el uso de paracaídas, un ensayo aleatorizado para determinar si realmente previene la muerte o el mayor trauma cuando saltas de un avión, con o sin paracaídas. Esto está aprobado por un comité de ética. Doctor, this is a real study. Published. Y el comité de ética lo aprueba. Y cuando vemos está perfectamente, el objetivo está claro, determinar si te mueres o no te mueres, si saltas con o sin paracaídas. Los participantes son 92, la intervención es saltar obviamente del avión o helicóptero. ¿Y cuáles son los resultados? Pues que el paracaídas no reduce la muerte o el trauma mayor. Y estos resultados consistentes a través de mirar múltiples subgrupos y tienes la conclusión que no reduce. Vamos a ver la aleatorización de los pacientes, perfecta, están bien, screen, randomized, el brazo de intervención, el brazo de control, perfecto. Vemos la estadística, está perfecta. ¿Pero qué es lo que falla aquí? Jolines, hay que leerse la sección métodos de los estudios. ¿Y qué es lo que vemos en la sección métodos? Pues que el grupo control salta a 60 centímetros del suelo a velocidad 0. Y el grupo con paracaídas salta a 10.000 metros a velocidad, no sé cuál es la velocidad de un avión en movimiento para paracaídas, pero vamos, 300 metros por segundo, no lo sé. Entonces, leamos los métodos de los estudios. Y esto es fundamental con Imiquimod. ¿Por qué? Porque miren lo que les mostraré ahora. Revisión sistemática del año 2023, 87 estudios. Tasa de respuesta casi el 80%. Yo leo esto y digo, jolines, yo desde mañana empiezo a poner Imiquimod. Desde mañana. Pero veamos. Y aquí les voy a mostrar todos los estudios. Ven el tiempo de seguimiento. ¿Cuál es el tiempo medio de recidiva de un léntigo maligno? 4 o 6. Veamos, entonces tenemos 9 meses, 4 meses, 18 meses, 17 meses, 12 meses, 13 meses, 9 meses, 12 meses, 18 meses, 24 meses, 3 años, 3 meses, 26 meses, 24... ¿Qué es esto? Si yo me pregunto, ¿qué editor de revista o qué reviewer ha revisado esto? A mí me ponen 20 pegas para publicar un artículo. Y aquí hay estudios que tienen 9 meses de seguimiento del léntigo maligno para decir que Imiquimod funciona. Y puedo seguirles toda la tabla y no los aburriré, pero les diré que me he currado esto. De hecho, estamos preparando ahora con el doctor Pablo Balao una revisión sistemática, me encuentro este tema fascinante, y he encontrado 2 artículos, 2, con un tiempo de seguimiento de al menos 4 años, que esté relativamente bien hecho y con un número de pacientes que supere los 10. Y este es el primer estudio, que además es curiosísimo porque dice Imiquimod, análisis de 103 casos con 17 años de follow-up. Yo cuando leo esto digo, ¿cómo le voy a rebatir al doctor Podolini si tiene 17 años de follow-up? Y cuando vean que el seguimiento, la mediana de seguimiento es de 5 años. Y yo, ¿cómo le han colado al editor ese título? O sea, tiene 5 años de seguimiento, que es muy bueno, pero no, tiene 17 años. ¿Y qué es lo que ve aquí? Pues, bueno, básicamente recurrencias en el 8% de los casos con un seguimiento promedio de 5 años. No está mal. Bastante bien, perdón. Y aquí lo que ve es que estratifica por riesgos los que probablemente tendrán más recurrencia o no. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Pues los de más de 65 años, pues me parece que casi todos tienen más de 65, ¿no? No sé. Historia de melanoma invasivo en el lugar de tratamiento. Yo no le pondría obviamente Imiquimod si había un melanoma invasivo ahí.
fallo al tratamiento de excisión, menos de 60 aplicaciones de imiquimod, etcétera, etcétera. Y este es el mejor estudio que he encontrado. Lejos, pero por lejos. Seguimiento a largo plazo de imiquimod. ¿Y qué es lo que hay aquí? Hay 111 pacientes con un tiempo promedio, una mediana de seguimiento de 8 años. Lejos el mejor estudio. Pero son 100 pacientes. ¿Y qué es lo que ve? Que también es curioso, este estudio no lo hace de la manera que estamos acostumbrados. Este estudio les dice a los pacientes básicamente, pónganselo hasta que se erosione. Y vemos cómo la mayoría de los pacientes aplicaron imiquimod 2 veces al día por al menos 3 o 6 semanas. Ya se imaginarán cómo quedó eso. ¿Vale? Pero vean los resultados. Primero, tasa de recurrencia bajo. Y esto es muy bueno porque 12% a 3 años. ¿Y a 5 años cuánto es? El doble. O sea, ni deberíamos leernos artículos que tengan menos de 4 o 5 años de seguimiento de imiquimod. Y ya vemos que después de los 5 años estas tasas de recidiva básicamente se aplanan. Y este estudio es el único que responde a una pregunta que yo me hago. ¿Se muere el paciente que le ponemos imiquimod o no? A mí eso es lo que me interesa. El control del léntigo maligno in situ, el control epidérmico, bueno, si recidiva, pues ya lo tratas otra vez, lo operas, le pones otra vez imiquimod. Pero el problema es, ¿cuántos de ellos te harán la recidiva dérmica potencialmente mortal, o con progresión locorregional? Y lo que ven ellos es que no tienen ninguna muerte en todo el periodo de seguimiento, que en algunos casos llega hasta 9 años, lo cual es bastante importante, ¿vale? Tienen obviamente mortalidad porque los pacientes son ancianos, pero ninguna relacionado al léntigo maligno. O sea, este es el mejor artículo que tenemos, pero es un estudio retrospectivo, solo 100 pacientes. Y se acabó la evidencia a favor de imiquimod. Así de simple. Y esto es el problema. Hay 5 pacientes que tienen, de los que recurren, tienen un componente invasivo con un Breslow entre 0,1 y 0,5 y hay un caso con un Breslow de 2 milímetros. O sea, hay un caso que tiene una recidiva como la que mostré en la foto, un killer. Pues no pasa nada, esto también puede ser con cirugía, pero necesitamos más estudios largos que nos muestren esto, tasas de recurrencia a largo plazo y sobre todo tasas de supervivencia de tratamiento con imiquimod. Y la conclusión, me encanta, pero la conclusión es la mía. La conclusión es, si la excisión quirúrgica no es posible debido a cualquier factor que tú quieras, pues imiquimod puede ser una buena opción. Me parece perfecta la conclusión. ¿Y qué les quiero dar de conclusiones? Pues, ¿qué dicen los estudios? ¿Qué dicen las guías clínicas? ¿Qué dicen los expertos? Pues prefiéremos, vamos. Surviving by a margin, para tenerlo en cuenta. Ahí está el NNT, son estudios prospectivos, lo sé, pero lo más probable es que jamás tengamos un estudio prospectivo. Si alguno de ustedes me dice que tiene un comité de ética que apruebe aleatorizar a un paciente a recibir cirugía convencional versus MOS, cuando MOS ha demostrado en todos los estudios ser superior, me avisan, ¿vale? Y, por favor, leámonos los métodos, seamos críticos con los estudios y díganme, por favor, el nombre de los editores o reviewers de esos estudios para poder enviar mis artículos a ellos, que seguro que me irá mejor y más rápido. Y este es mi algoritmo que quiero transmitirles. Primero, estamos frente a un léntigo maligno in situ. La primera pregunta clave es, ¿este paciente requiere tratamiento? Esto parece una chorrada. Pero en el día de hoy, pacientes cada vez más añosos, expectativa de vida muy corta, no todos requieren tratamiento. Y esto, claro, es una decisión que recomiendo hacerla en un comité y a veces habrá sorpresa de decir, ¿sabes qué? Abstención terapéutica, ni siquiera imiquimod. Pero bueno, estos son pacientes seleccionados y tiene que ser discutido en comité. Si decimos, este paciente requiere tratamiento, pues mi pregunta siempre es, ¿cuál es el mejor tratamiento que puedo ofrecerle a este paciente en particular? Y mi respuesta a día de hoy es cirugía de MOS, cirugía con control de márgenes utilizando inmunohistoquímica. Pues la cirugía de MOS no se puede hacer porque claro que hay casos mutilantes, deformantes, con disfuncionalidad, sobre todo alrededor de agujeros de la cara, pacientes frágiles o simplemente que se nieguen, pues podemos utilizar imiquimod y tal vez vamos a utilizar la pauta del mejor estudio que tenemos hasta la fecha. 2 aplicaciones diarias, 3 a 6 semanas, que se erosione a saco e irá mejor. Bueno, faltan estudios para esto, evidentemente, y todo esto que he hablado es estoy seguro de que es un léntigo maligno in situ. ¿Estoy seguro de que eso es un léntigo maligno in situ? Porque si es un léntigo maligno melanoma, se te acabó la opción de imiquimod, o al menos en monoterapia. ¿Qué opciones nos quedan, aparte de cirugía? Radioterapia,
cirugía quitando la parte infiltrativa y el resto de la parte superficial de Mickey Mod, o tal vez inmunoterapia en un futuro, no lo sabemos aún. Pues muchísimas gracias por su atención. Vamos. Bueno, ahora están todos como cirugía de Moss, ¿no? ¿Alguien se ha cambiado de Mickey Mod a Moss? Bueno, ya veremos, a ver. ¿La puedes lanzar, por favor? Bueno, una cosa antes de que empiece la charla. Bueno, una cosa importante que también quería comentar, que la cirugía de Moss sí que es verdad, de que tiene o que pueda mostrar un aumento de la supervivencia. Pero también es verdad de que está muy sesgado, porque ¿a quién ofrecemos cirugía de Moss normalmente? A la gente joven, que está bien. Cuando vemos a un abuelito mayor, decimos, bueno, hagamos una cirugía convencional. Y obviamente cuando comparamos los resultados puede existir una mejor sobrevida de estos pacientes. Pero vamos a ver con algunos casos que me interesan mucho, como por ejemplo este paciente joven, paciente con una lesión muy delimitada. Es curioso, este paciente había estado en clínicas estéticas haciendo crioterapia, láseres, no le quitaba esta lesión, finalmente llega con nosotros, es un léntico maligno, ¿no? Con los signos clásicos dermatoscópicos que hemos visto hoy, que en este caso la quitamos completamente con cirugía de Moss. Y la verdad, el paciente está bien. Y aquí me parece muy bien que la opción terapéutica sea la cirugía de Moss. Otra paciente, una paciente también relativamente joven, sana, una lesión delimitada, que se hace una cirugía de control de márgenes, se quita esta lesión y la verdad que también está bien. Pero la cirugía de Moss no es infalible y muchas veces nos pasa en nuestros comités de cada miércoles que nos van a llegar casos como este. Esta es la paciente ya después de todas las cosas que le han hecho. Y esta es una paciente que, como pueden ver, tiene esta cirugía tremenda, con muchos colgajos, y que ha tenido muchas residuos de melanoma, todos léntigos malignos. Pero esto no empezó el día de ayer, esto empezó en el año 98. Y entre el año 98 hasta que tuvo la primera residuo, pasaron 12 años. Y después podemos ver cómo haciendo muchas cirugías, incluyendo cirugía micrográfica de Moss con control de márgenes, tenemos esta paciente que vuelve a tener 3 recidivas. Y aquí la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cirugía de Moss? ¿Hacemos otra cirugía de control de márgenes? ¿O hacemos otra cosa? Y en esta paciente, como ya vemos que es una lesión normalmente léntico maligno multifocal y muchas veces no podemos definir bien los márgenes, en estos casos está mucho mejor indicado una terapia local como el imiquimod, que es lo que estamos haciendo con esta paciente. Aquí tenemos la biopsia de la última recibida de esta paciente, en la cual ya no le hemos ofrecido más cirugía, sino que seguimiento y hacer imiquimod. Por eso la cirugía no siempre es posible ni segura. A veces tenemos que pensar en otras opciones terapéuticas. Ya les puedo decir ahora de que el futuro no va a ser la cirugía. Van a existir nuevos tratamientos intralesionales, nuevos tratamientos que activen la inmunidad y que van a hacer que la cirugía de Moss mucho tiempo después se quede un poco atrás con las cosas que vienen ahora. Pero vamos a otro caso práctico. Este es un caso práctico que para mí también es un error de la cirugía, quizás no la cirugía de Moss, pero es un caso que empezó el año 2010. Y este caso tenía una lesión pigmentada en la mejilla que alguien la biopsió en algún momento, le dieron de una lesión lentiginosa benigna. Pero durante todo el tiempo que fue seguido a esto, fue haciendo tratamientos invasivos, quemándolo con crioterapia, haciendo láseres, hasta que finalmente este paciente con este nódulo central que tiene aquí, que pueden ver que lo quitamos, hacer una biopsia y mostraba un melanoma 3,3 milímetros de Breslow y 23 mitosis. ¿Qué les parece esto? Quizás le ha llegado algún caso parecido, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora? Que cuando mapeamos a este paciente y vemos con dermatoscopia qué tiene aquí alrededor, vemos todos los signos que han nos mostrado el léntico maligno. Y hacemos un mapeo ya con confocal y vemos que la lesión realmente es esto. ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Hacemos cirugía de Moss? ¿O hacemos otra cosa? ¿Qué se les ocurre aquí? Vamos a ver. ¿Qué se nos ocurre a nosotros? Puede ser una cirugía conservadora de la parte que era invasiva, que está negativa para
melanoma invasor, empezamos una neoadjuvancia con pembrolizumab, como en primer lugar. Y lo que vemos es que las terapias dirigidas inmunes también pueden inducir una respuesta en la parte del lentigo maligno, y lo que estamos viendo aquí pueden fijarse cómo estamos viendo en la parte que estamos tratando ahora que empieza a aparecer regresión con la inmunoterapia. Y seguramente en el futuro, cuando terminemos este caso con la adyuvancia, podemos hacer también una terapia con imiquimod de la parte in situ de este paciente. Y ahora la pregunta que es más importante realmente es ¿quién desarrolla un lentigo maligno? Siempre vemos casos excepcionales o casos que son más raros, que son la gente joven, pero ¿quién es realmente el paciente que vamos a ver en el futuro con lentigo maligno? Seguramente será este paciente de 80, 90 años, incluso ahora 100 años, que van a llegar con fotodaño y con lesiones difusas o difícil de delimitar, con diagnósticos de lentigo maligno, que lo estamos viendo, esto es en Cataluña hoy en día, y vemos como el lentigo maligno es esta barrita que va subiendo y es la que nos va mostrando aquí, como pueden ver, que está aumentando progresivamente y justamente la gente de mayor de 80 años. ¿Y por qué les digo esto? Porque la pregunta más importante que tenemos que hacernos es qué pacientes van a usarse un lentigo maligno. Y esto ya lo sabemos, ya estamos comentando con Luke, con los doctores, que hay pacientes que vamos a ver también como este. Y esta es una paciente de 87 años que llega a la consulta con una biopsia de un lentigo maligno en esta localización. ¿Qué les parece que haríamos con esta paciente que tiene toda esta lesión pigmentada aquí? Pues les contaré lo que pasó en ese momento. Es que se indicó una cirugía con control de márgenes. Se hizo el primer estadio, positivo. Segundo estadio, positivo. Tercer estadio, lo tenemos aquí. Después de la cirugía, decimos, vale, por fin, márgenes libres y cerramos. Pero ojo, la biopsia era esta y tercer estadio MOS positivo. ¿Qué tenemos que hacer con esta gente que tiene fotodaño? Ir a buscar hasta el último melanocito que tiene que estar limpio, que es muy difícil también hoy en día, porque casi todo lo que está alrededor es hiperplasia melanocítica actínica, que puede ser considerada también maligna. Si seguimos avanzando, finalmente dejaremos una cirugía bastante mutilante. Por eso en este caso, lo que se hizo fue una neoadjuvancia, con imiquimod y quedó libre de lesión durante ya 7 años de seguimiento. Y esta es la verdad del lentigo maligno. Vemos a esta señora que era joven aquí en la primera imagen, 18 años, que tiene esta lesión a los 55 años, pero que ya estaba presente a los 25, a los 35, a los 45. En el momento de quitarla a los 55 años seguía siendo un melanoma in situ. Por lo tanto, tenemos que considerar que el lentigo maligno es un tumor diferente, tiene una biología diferente. No es el clásico melanoma que vemos en la piel que requiere que hagamos algo urgente. Y la verdad es la siguiente, es que los léntigos malignos va a tardar en una mediana de 28 años en ser invasores. O sea, nos faltan 28 años para que los pacientes desarrollen este melanoma invasor. Vamos a poner un ejemplo práctico, que lo hice también aquí, que es qué posibilidad tiene un paciente de 95 años de hacer un léntigo maligno melanoma.
durante el resto de la vida que le queda, que es solo de un 6.9% de los pacientes. Y un paciente de 90 años tiene solo un 13% de posibilidad de desarrollar un léntigo maligno melanoma en su evolución. Por lo tanto, hay que pensar, tenemos que ser realmente tan invasivos al tratamiento quirúrgico y operar a estos pacientes. Lo bueno es que tenemos alta tasa de respuestas al imiquimod. Quizás nos faltan estudios, nos faltan años de seguimiento, que nos ha dicho Dani, pero sí que sabemos alguna cosa de los pacientes que tratamos nosotros, es que vemos respuestas completas en porcentajes bastante altos, que pueden ser 70, 80, 90% de nuestros pacientes. Y esto empezó ya en el 2003. Seguramente algo muy interesante que podemos hacer ahora es valorar después de muchos años lo que está pasando con nuestros pacientes. O también respuestas después de hacer un control de márgenes también de una respuesta del 77%. O podemos ver casos prácticos también para ver qué pasa con nuestros pacientes, porque eso es lo que vemos cada día, pacientes con léntigos malignos en la consulta, que cada día estamos tomando estas decisiones. Y esta paciente con melanoma múltiple, que ya le habían hecho una cirugía con control de margen de un melanoma aquí en la mejilla, nos llega un día y nos dice, y vemos que esta lesión, que parece muy tontorrona, está cambiando el seguimiento de esta paciente. Vemos la dermatoscopia, que es muy anodina, pero hacemos un punch y nos dice que tiene signos de léntigo maligno. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Vamos a hacer cirugía de toda esta mancha o le ofrecemos algo más? ¿Qué harían? ¿Cirugía? ¿Imiquimod? No sé. Pues este caso fue hace bastante tiempo, ya hace muchos años. Le dejamos imiquimod, es una paciente de más de 70 años. Sabemos que el riesgo de presión es muy bajito y la paciente ahora está libre también de enfermedad después de muchos años de seguimiento. Y vienen cosas en el futuro también que son súper interesantes. Si vemos cómo en ciertos pacientes que dejamos imiquimod, si les hacemos un test y tinciones de anti-PD1, vamos viendo cómo los pacientes que tienen una expresión alta de este inmunomarcador responden mejor al imiquimod, mientras que los que tienen bajito responden mucho peor al imiquimod. Quizás tengamos un marcador en el futuro que podamos aplicar para estos pacientes y hacer aún más eficaz el tratamiento de estos pacientes. Por eso, en la era de la medicina personalizada que es hoy en día, no todos los caminos siempre llegan al quirófano, sino que tenemos que pensar en qué paciente aplicar qué tratamiento. Y puede usarse solo como tratamiento exclusivo o también combinado. O sea, no es exclusivo solamente hacer imiquimod cirugía. Este es un estudio muy interesante que se deja imiquimod, se mide muy bien la lesión, se deja imiquimod, luego se marca la plantilla nuevamente al cabo de dos meses de tratamiento y luego se opera. ¿Y qué se vio en estos pacientes? Que 82 pacientes no tenían ningún tumor residual. Y esto es muy importante en pacientes ancianos porque tienen tumores normalmente que son multifocales. A veces podemos hacer una cirugía de control de márgenes, pero al cabo de tiempo nos va a recaer porque no sabemos dónde empieza y dónde termina. Y un margen negativo no siempre nos dice de que no hay melanoma más allá de ese margen que parece o aparentemente es negativo. Vamos a este paciente, 91 años, tiene marcado un daño actínico y le aparece esta lesión pigmentada, que podemos ver esta dermatoscopia, que yo creo que aquí parece un poquito más fea, quizás no parece el típico léntigo maligno, pero sí que es verdad que en este caso se hizo una cirugía, bueno, la pregunta es cirugía, pero sí que se hizo cirugía y quedó este defecto residual con márgenes afectos. ¿Qué parece? ¿Le hacemos más cirugía a este paciente de 91 años, sabiendo que todo es léntigo maligno, o hacemos otra cosa? En este caso hicimos imiquimod. Y hemos visto que el imiquimod, como adyuvante a la cirugía, también tiene tasas de respuesta altísimas, de más del 90%. Por eso el imiquimod muchas veces nos permite a estos pacientes que sabemos que probablemente nunca van a recaer, preservar el tejido y no hacer más cirugías mutilantes. Es otra paciente lo mismo, una paciente con un léntigo maligno, se hizo una cirugía recidiva, dejamos imiquimod, aquí vemos la biopsia positiva de la recaída y después de muchos años sigue libre de enfermedad. Sobre todo en zonas que son difíciles de tratar, que a veces son muy delicadas, quizás en estos pacientes que sabemos que la posibilidad de recaer es tan bajita, tenemos que hacer otra opción terapéutica. Y vamos a este paciente, ¿qué les parece este paciente? ¿Quién está a favor de que este paciente tenga una cirugía de toda esta lesión? Que levante la mano. ¿Sí? ¿Cirugía de toda la lesión pigmentada? ¿Quién piensa que podemos hacer una cirugía parcial y imiquimod después? Que levante la mano. ¿Y quién piensa que solo imiquimod le iría bien a este paciente? Vamos a ver. Este paciente tiene 99 años.
Sí, ¿no? Entonces, 199 años viene a la consulta con Alzheimer. Sí que es verdad que cuando vemos las imágenes, y ya bueno, acordamos del paciente, ¿qué es la posibilidad de recaer de este paciente? Es prácticamente cero, ¿no? Sí que es verdad que ese día estaba Agustito, y que es un cirujano súper experto en la consulta. Quitamos la parte invasora, solamente una cirugía ambulatoria, puntos reabsorbibles, lo mandamos a casa. ¿Y qué hacemos con el léntigo maligno residual? Que es que quedamos en la foto. En este caso, nada. Observación y dejar al paciente tranquilo. No hace falta hacer nada más. El paciente sigue hasta el día de hoy, tiene 102 años que me fijé ayer, sigue vivo y todo el momento sin recidivas, que es lo importante de los léntigos malignos, saber que estos pacientes seguramente nunca van a recaer. Entonces, el imiquimod es eficaz, ya hemos visto en muchos estudios que es eficaz. El riesgo de progresión de un léntigo maligno es súper bajo, tengo que tener en cuenta mucho esto, y también sirve como terapia primaria, adyuvante o neadyuvante. Por lo tanto, es muy versátil en muchas situaciones. Y para mí, un poco el mensaje del futuro es que no se trata tanto de operar o no operar. Se trata de elegir inteligentemente el mejor tratamiento, y el fármaco, por ejemplo, imiquimod, es súper eficaz y nos permite mejorar en algunos pacientes la calidad de vida. Y en el futuro seguramente la medicina irá cambiando más a tratamientos dirigidos y menos hacia la cirugía, como es la realidad hoy en día el ganglio centinela, que está desapareciendo también de lo que hacemos en el día a día. Así que bueno, vamos a votar otra vez y lo tienes todo que perder, Dani, tú. Todo que perder. Bueno, muchas gracias por este ejercicio que de hecho lo que nos permite es en estas cuestiones que no tienen un blanco o negro, ver los distintos aspectos, ¿no? Y gracias a los dos por este esfuerzo, ¿no?, de ponerse en un lado. Y vamos a ver si habéis hecho cambiar de opinión a alguien. Vamos a volver a votar. Yo voy tranquilo, Entonces, entendemos, sé que es difícil, pero queremos ver la votación de nuevo. Y si alguno que estáis en la sala queréis compartir también vuestra experiencia, o los que nos estáis viendo desde casa queréis comentar también cuál es vuestra visión, ¿no? Entendemos en fin, que son temas de debate y por eso los traemos, por el gran esfuerzo, ¿no?, que habéis hecho de intentar poner todas las manzanas en un solo lado y que nos permite pues ver las dos vertientes, ¿no?, de la misma pregunta. Yo debo decir que las conclusiones al final eran las mismas. Pero vamos a ver qué opinas. Luke, what is your opinion? Surgery or imiquimod? I'm sorry, I didn't understand everything. There is one problem I have is what is complete excision of ventricular. Yeah. Maybe we need the microphone for you because we have some people at home. Oh, sorry. Yes, I'm sorry, I couldn't understand what was said, so I don't want to be unfair to any one of you. But the thing is, my main question is how do you define complete excision of lentigo maligna? Since sun-exposed skin has atypical melanocytes, you never know when it stops. In my view, the spaghetti technique is a very good system to make the surgeon wealthy, but maybe not very scrupulous way to see where the lesion is ending and when the healthy skin is beginning. And since this problem of complete excision of lentigo maligna cannot be solved by pathologists, I don't see how much interesting it is to compare wide excision and Mohs surgery. This being said, I must confess one thing. 20 years ago, we did a study in my department of our lentigo maligna patient, and we put two groups, one with complete excision according to our pathologist, and one with incomplete excision. We make pairs of patients, and we didn't see any difference in the two groups in terms of survival. This paper was never accepted by
no journal of dermatology, because they said always the same thing. Incomplete excision of cancer is not the proper treatment. But we need to think again about this complete excision. Tomorrow we will fight together, Susanna and I, about metastasis. And again, how serious are we considering that surgery can solve a problem of a generalized disease? And it's the same probably with lentigo maligna, how surgery can solve definitely the problem of something that we cannot say it stops there and it's not present there. So, of course, everything works, and in fact, we are considering elderly patients. And my last message is the following. For prostate cancer, now we offer active surveillance of the patients. For thyroid cancer, we know that if the patient is older than 50, it's overdiagnosis in 99% of the cases. So again, active surveillance is proposed to these patients. I think that we dermatologists are too, we hesitate to propose this surveillance, this active surveillance. But basal cell carcinoma in elderly patients and lentigo maligna in patients over 80 could be a good indication to switch to this way of treating patients. Thank you so much. Thank you, Luke. And Christina has... Yeah, I also wanted to say something. Christina, please. But I don't want to be unfair to any one of you because I didn't understand what you said. So you are right both. No, what I wanted to say probably is something that Josep is always thinking about, is that we cannot follow the cells with the scalpel. No podemos seguir las células con el bisturí. Y sobre todo ahora que utilizamos inmunohistoquímica, justo ayer en comité comentábamos un paciente con un in situ en la espalda de un diámetro de 1 centímetro que lleva 4 ampliaciones de margen y que la exéresis del primario era márgenes libres y al hacer la ampliación hacen prame y ven células positivas, vuelven a ampliar, células positivas, vuelven a ampliar. Lleva una cicatriz de casi 30 centímetros en la espalda con márgenes potencialmente afectos por alguna célula atípica. Esto no tiene ningún sentido. Entonces, en la piel fotodañada hay células que pueden ser inmunohistoquímicamente positivas, pero que en absoluto debemos perseguir las células con el bisturí. Es un caso que no operamos nosotros. No. Ha venido de segunda opinión cuando ha decidido, no me fío de dónde me están operando, porque... Entonces, eso sí, llevaba otro melanoma invasor puesto. Aparte. Por cierto. Que esto es otro tema, ¿no? Pero... Una pregunta por allá. en fin. Cristina. Bueno, rápidamente, felicitaros como siempre. Quería comentar a Daniel, no sé, su experiencia en nuestro hospital. A veces el imiquimod se asocia a ácido retinoico local para crear más inflamación, sobre todo en estos pacientes que no responden en primera. Y también porque, no sé si hay un estudio presentado el año pasado en ASCO, prospectivo de imiquimod comparado con radioterapia. Y en este estudio no se vio diferencia. Es verdad, y te doy toda la razón, que hay solo 24 meses de follow-up, pero el imiquimod lo pusieron así, o en oclusión hasta que haga reacción, o combinado con ácido retinoico local. Y eso, yo tengo que decir que, en cambio, en nuestro comité, la dificultad mía es proponer imiquimod y no proponer radioterapia, porque, como sabéis, en algunos países la radioterapia local es un tratamiento y está recomendado en tantas guías cuando no es operable. Quería saber vuestra experiencia. Una sola cosa. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué tal si ustedes leyeran un paper donde dijera, vamos a usar este tratamiento porque no deja cicatrices ni nada, en carcinoma vasocelular, respuestas completas? Y leen abajo, tiempo de seguimiento 3,5 meses. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo, ¿vale? Entonces, claro, cuando vemos todos estos estudios, jolín, es que no llegan ni a la mitad del seguimiento que deberían tener.
Entonces, traer conclusiones, yo tampoco, para mí, te encuentro toda la razón, la cirugía esto es algo que va a morir, ¿vale? Pero necesitamos tener evidencia de qué pasa con esos pacientes y sobre todo evidencia a años de saber si estos pacientes harán recidivas dérmicas que potencialmente los pueden matar. Eso es todo. Y con respecto que existen ya estudios a larguísimo plazo de cirugía de Mohs donde ves que los pacientes a larguísimo plazo se mueren pocos. No tenemos estudios a larguísimo plazo para ver si tú sigues a un paciente y no haces nada y se muere o no se muere. Entonces, todas estas discusiones filosóficas, yo prefiero llevarlas a la práctica con estudios. A ver, yo creo también que es verdad de que el MOS tiene mucho más seguimiento. Son pacientes más seleccionados, son pacientes más jóvenes, con otras indicaciones, que se pueden ser operados. En cambio, la discusión hoy en día es que vamos a ver cada vez pacientes ancianos, 80, 90 años, léntigo maligno. Pero la mayoría de los pacientes los operamos, no van ni quimio hoy en día. Hoy en día. Yo creo que al contrario, si tú ves hoy en día, los pacientes que van a imiquimod son pacientes seleccionados en nuestro servicio. No al contrario. Sí, no es verdad. Hoy vale, en día, ya está, listo. Y eso sí, es verdad de que cuando dejamos a pacientes los márgenes afectos, que son muchos hoy en día que vemos el comité, prácticamente todos ellos van luego a imiquimod adyuvante. Lo que pasa es que tú tienes un sesgo porque estás hablando de los pacientes que llegan a comité. Los pacientes que llegan a comité son los pacientes que han ido mal. La inmensa mayoría, que te digo, nosotros somos los que los operamos, tienen márgenes libres. Tú ves en comités el sesgo de pacientes que van mal. No, pero ahora vamos todos, ¿eh? Ahora vemos todos los pacientes en comité. No estoy hablando del léntigo maligno, no sé si ven a todos los léntigos malignos. Ahora vemos todos, estamos viendo los léntigos malignos hoy en día. Y ya les digo, de forma global, cuando vemos un paciente con léntigo maligno que tiene una cirugía con márgenes, que a veces está hiperplasia melanocítica atípica, o incluso con pequeños focos de léntigo maligno, prácticamente todos ellos estamos ofreciendo imiquimod adyuvante en este momento. Sí, yo quería añadir solo dos cosas de la revisión de nuestra serie. Los que tienen márgenes afectos o cercanos son los que más recidivan. Entonces esto va un poco a favor de lo que dice Dani, pero los que les damos imiquimod son los que menos. Cuando en márgenes, pero con nuestra serie que llevamos hemos recogido datos de unos 20 años, el seguimiento medio todavía no lo tenemos, es un estudio de máster y estamos allí y hay bias porque es un análisis retrospectivo y seguramente lo que sí que quería comentar y a mí me interesa mucho es no los que operamos o los que en margen justo o afecto hacemos imiquimod o hacemos imiquimod de entrada, pero aquellos que vemos que van mal, que son un 2,4% o 3% que metastatizan a distancia, en todos ellos tienen una cosa en común, que de entrada no se han tratado ni con cirugía ni con imiquimod, sino que se ha hecho crío, se ha hecho láser, se ha vuelto a hacer crío, se ha vuelto a hacer láser. ¿Me explico? Entonces, aquí tal vez mi pregunta es, ¿tratamientos destructivos por la inflamación que inducen pueden favorecer la progresión del léntigo maligno que si lo dejáramos tranquilo a lo mejor no haría nada? Y esto es lo que me preocupa a día de hoy porque estamos diagnosticando muchos léntigos malignos en pacientes muy jóvenes que si vienen a nosotros los diagnosticamos, pequeña cirugía y a casa, pero que van a un centro de estética o a lo mejor a un centro de dermatología. Se les ofrece un tratamiento destructivo que induce unos cambios inflamatorios, que el léntigo maligno persiste en la profundidad del folículo y es a partir de aquí donde por la inflamación hacen un melanoma invasor y es la gran pregunta que intentaremos ver en el próximo curso avanzado. Hacemos Muy la bien, ¿lo votación, dejamos ¿no? aquí? Sí. ¿Estaba hecha la votación? Vale. ¿Nos la podéis volver a enseñar o ya se ha terminado? Han vuelto a votar y he visto azul y amarillo, pero no me he podido fijar. Ah, vale. Ahora va, ¿no? Sí. Hasta la votación Ahora abierta. Volvemos a votar. Yo sé que algunos habíais votado, pero podemos volver a votar. A ver si después de esta discusión final... Ah, bueno. No es blanco y negro. No, nunca. Falta una opción ahora, ¿no? ¿Cuál? Los dos. Los dos. El mix, tal vez Sí, el mix sea lo mejor. Es el
Y Mickey Mosh. Pues tal vez sea Y Mickey Mouse. seguro que será lo mejor. ¿Ves? Bueno, Bueno. yo no Moss. puedo leer. Moss 76. Bueno, tú has y ganado Mickey un Mouse. poco, Sí, ¿eh? he ganado, O sea, he perfecto. recorrido otra. Yo te Seguimos dije, que la había cirugía es la primera mucho que opción, ganar. pero el Mickey Mouse gana adeptos. Muchísimas gracias y nos vemos mañana.